ya me conocéis, soy María Victoria Martín, la presidenta de la Asociación APAN, y antes de nada me gustaría daros las gracias por acompañarnos una vez más a estas sesiones online. Quiero también agradecer al laboratorio Daiichi Sankyo por su colaboración para hacer posible este taller. Comentaros, como siempre, que debéis tener los micrófonos apagados y podéis ir escribiendo vuestras preguntas por el chat. Si tenéis dificultad para escribir por el chat, podéis pedir el turno de palabra al finalizar la ponencia. Esta tarde hemos querido abordar un tema tan candente como es el colesterol. Yo sé que le tenemos tanto miedo, sobre todo en en la pandemia, ya que parece ser que las personas con colesterol alto podrían tener un peor pronóstico en caso de contraer el coronavirus. Además de ser uno de los factores de riesgo, ya lo sabemos, más preocupantes de la enfermedad cardiovascular. Por todo ello, nos lo va a explicar mucho mejor un gran profesional con el que tenemos la suerte de contar hoy, que es el doctor Pedro Valdivielso Felices, que es especialista en medicina interna del Hospital Virgen de la Victoria y que además es también presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Así que, bueno, os dejo con el doctor Valdivielso. Adelante, doctor. Vale. Victoria, muchas gracias a ti y a la asociación APAN por permitirme, bueno, pues dar mi punto de vista sobre estos temas del colesterol, las estatinas y la gravedad del COVID. Debo decir que voy a hablar de colesterol, hablaré de estatinas y hablaré más del COVID que otras dos cosas, porque creo que es un tema que está ahora muy en candelero, sobre todo con el tema de las vacunas y tal. Pues me he dejado llevar por el impulso y entonces voy a tratar de no emplear más de media hora en 17 diapositivas que llevo para dejar turno a las preguntas, a los comentarios, que me parece lo más interesante. Voy a ver si puedo compartir la pantalla, espero que sí. Sí. Ya la veo, ¿no? Estupendo. Pues entonces voy a minimizarlas. Esto por aquí. Y bueno, esto que veis aquí a la izquierda, por cierto, a ver si puedo sacar el punterito láser. Esto que veis aquí a la izquierda pues es el bicho maligno que nos tiene a todos amenazados y que se ha llevado a tantísima gente por delante. Y vamos a hablar eso de colesterol, estatinas y la relación que tiene con la infección por el COVID, ¿no? Entonces, aprovecho la ocasión para hablar un poco de los conceptos básicos del colesterol y de las estatinas, sobre todo para eliminar ideas que son erróneas, ¿no? ¿Qué es el colesterol? Bueno, el colesterol es una molécula que está aquí a la izquierda, que no os dirá nada, como es natural, pero que es imprescindible para la vida. ¿Por qué? Porque todas las células tienen membrana y todas las membranas tienen colesterol. Si no tuviésemos colesterol, no habría células. No podríamos vivir sin células. No podríamos vivir sin sales biliares, sin bilis, porque entonces no absorberíamos nutrientes. Y, por supuesto, no podríamos vivir sin hormonas, entre otras los estrógenos y la testosterona, las hormonas sexuales. ¿Qué haríamos los hombres sin testosterona y las mujeres sin estrógenos? Pues, o sin estradiol, pues no sé lo que seríamos. La cuestión es que esta molécula es imprescindible para la vida y tan imprescindible es que todas las células del organismo, todas, tienen la capacidad de sintetizar su colesterol. De tal manera que falta colesterol para cualquier cosa y automáticamente se pone en marcha la maquinaria de sintetizar más colesterol. Claro, el colesterol imprescindible para la vida es el que está en las células, no el que está circulando, que es el que medimos cuando hacemos un análisis. Entonces, como sabéis, el colesterol, como es una grasa, no es soluble en agua y necesita ir rodeado de proteínas y cosas en partículas, que aquí se ven como estas pelotitas redondas, pues en forma de lipoproteínas. Entonces, hay un colesterol ligado a esta LDL, que siempre le hemos llamado el colesterol malo, porque esto favorece la arteriosclerosis, mientras que el colesterol HDL, dentro de unos límites, pues sabemos que es un protector, ¿no? Por lo tanto, cuando medimos el colesterol en sangre, medimos el colesterol total, pero nos interesa saber cuánto del bueno y cuánto del malo. Debo decir que en los estudios que hay sobre el COVID, el colesterol en sí no es un factor de mal pronóstico, tanto para tenerlo por alto como por bajo. Hay que tener en cuenta una cosa, que el colesterol, también el colesterol de HDL, el colesterol total, el LDL y sobre todo el HDL,
es un parámetro del grado de nutrición. Cuando una persona se desnutre, está desnutrida, pues baja. Cuando una persona está afectada de una infección grave, por ejemplo en el SIDA, pues los colesteroles bajan, el bueno, el malo y todos, y el regular. Y cuando el paciente se va recuperando de su enfermedad, del SIDA, pues el colesterol retorna a lo normal. Por lo tanto, tener el colesterol muy bajo por una enfermedad es siempre un signo de mal pronóstico. Lo mismo pasa en la artritis reumatoide antes del tratamiento y en muchas enfermedades. Y lo mismo sucede en el COVID. Por ejemplo, en el COVID se conoce bien, y hay varios estudios que indican, que un colesterol HDL bajo al ingreso por una neumonía COVID pues aumenta la probabilidad de que el paciente vaya mal y pueda fallecer, ¿vale? Pero no está tan claro con el colesterol total, ¿de acuerdo? Entonces el colesterol total en sangre circulante es un marcador del grado de desnutrición o de nutrición, y si está muy bajo, pues indica pues desnutrición. De hecho, los endocrinos en los centros es una de las alertas que ponen para saber el grado de nutrición de los pacientes. Bien, y ahora no puedo pasar la diapositiva. A ver, he podido. Bien, entonces vamos al segundo enunciado, que son las estatinas, ¿no? Bueno, las estatinas son uno de los medicamentos más prescritos en todo el mundo, también en nuestro país. Como os decía antes, todas las células tienen la capacidad de sintetizar su propio colesterol, y esto lo hacen a través de muchas enzimas, pero la más importante es esta que pone aquí, HMG. Pues esta enzima es una enzima que es inhibida por las estatinas. No la inhiben del todo, porque si la inhibiesen del todo dejarían las células sin colesterol, la inhiben en parte. Claro, al estar inhibida en parte significa que la célula sigue necesitando colesterol. Y como la célula no es tonta, ¿qué hace? ¿De dónde saca el colesterol que no puede fabricar? Pues del que circula en sangre. De tal manera que cuando a la derecha damos un medicamento para inhibir esta enzima, las estatinas, la célula lo que hace es recoger el colesterol que está circulando, y como consecuencia de ello el colesterol baja. Esto tiene importancia porque a veces algunos pacientes y también algunos médicos se asustan de que el colesterol está muy bajo. ¡Ay, que tengo un colesterol LDL en 30 o en 40! No pasa nada, porque para tener un colesterol en 20 o en 30 como consecuencia de la medicación, no de una enfermedad, claro, pero como consecuencia de la medicación, es que está todo dentro de la célula, que es donde hace falta. El circulante no vale. El que cuenta es el que está dentro, no vale como dato de enfermedad. Así que tener el colesterol muy bajo por efecto de la medicación son buenas noticias. Vamos a seguir para la siguiente. ¿Cuándo están indicadas las estatinas? Bueno, esto lo conocéis bien. Las estatinas sirven para reducir la arteriosclerosis. ¿De acuerdo? Entonces, en la foto de la izquierda podéis ver, esto es un corte de una arteria, donde hay un depósito graso aquí, que sería una placa de ateroma, y como después del tratamiento, durante un cierto tiempo, con dosis altas de estatinas y otros medicamentos para bajar el colesterol, pues estas arterias incluso se pueden limpiar. ¿De acuerdo? Claro, el problema de la arteriosclerosis, los infartos de miocardio y los ictus, es que no solo dependen del colesterol, dependen de otros factores. Es una enfermedad multifactorial en el que interviene una cosa que no podemos evitar, que es el envejecimiento. La arteriosclerosis tiene una parte de edad, y esa parte pues no se puede combatir, ¿verdad? O si sabéis cómo, pues me lo decís, porque a mí me hace falta rejuvenecerme un poco. Entonces, no solo cuenta el colesterol, cuenta también si se fuma o no, si es hipertensión, si hay diabetes y si hay una historia familiar positiva. Si uno tiene su padre o su madre que tuvo un infarto a los 45 años, pues esto también va a los genes y esto también debe preocupar, ¿no? Entonces, nosotros no tratamos el colesterol solo por la cifra, ¿vale? Es que tengo un colesterol LDL de 170, ya, pero no fumas, no eres diabético, no eres hipertenso, haces deporte, tus padres fallecieron con 90 años de Alzheimer, etcétera, etcétera. Entonces, no hay riesgo, ¿vale? Esto sucede mucho en mujeres jóvenes que tienen un colesterol LDL elevado, pero también tienen un HDL elevado y sin embargo están delgadas, no fuman, no son diabéticas, etcétera, etcétera. Entonces, no las tratamos y uno dice, bueno, pero ¿por qué este paciente con 100 de LDL le ponen tratamiento y a este otro que tiene 170 no? Pues porque
Nosotros tenemos en cuenta el riesgo cardiovascular. La frase es: si no hay riesgo, no hay beneficio. Claro, aquellas personas que ya han tenido un infarto, que han sobrevivido a un infarto o a un ictus, esos son de riesgo, estos no hay que hacer cálculos de ningún tipo, ¿vale? Y en ese caso, las estatinas se prescriben para bajar el colesterol. No damos estatinas porque cuando ha habido un infarto y pacientes de mucho riesgo de tener otro, entonces damos el colesterol, damos estatinas para bajar el colesterol. No porque esté alto, sino porque tenerlo muy bajo evita eventos cardiovasculares, ¿vale? Entonces, interesa tenerlo bajo. A unos se lo damos porque lo tienen muy alto y a otros porque es bueno tenerlo muy bajo, ¿eh? La frase es: si no hay riesgo, no hay beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tratamos y damos estatinas cuando el riesgo es alto. Cuando uno ha sobrevivido a un infarto o a un ictus, pues está claro que hay mucho riesgo. Si uno tiene diabetes tipo 2, hipertenso y fuma, pues también es de alto riesgo. En fin, no vamos a entretenernos en esto. Pero es para justificar por qué en algunas ocasiones tratamos y en otras no tratamos. Claro, las estatinas son el centro del tratamiento para reducir el colesterol. Lo que ocurre es que las estatinas no actúan por igual con la misma potencia en todos los pacientes. Hay pacientes que responden muy bien a la estatina y les baja mucho el colesterol y otros a los que no. Y entonces, con mucha frecuencia, utilizamos combinaciones. La combinación más común es la de aquí arriba con ezetimiba, un medicamento que actúa en el intestino. La estatina actuaba en todas las células, pero sobre todo en el hígado. Esto actúa en el intestino impidiendo que se absorba y potencia mucho el efecto de la estatina. Las resinas prácticamente no se usan, pero tienen prácticamente un efecto parecido a la ezetimiba también a nivel intestinal. Y lo que está utilizándose cada vez más son inhibidores de PCSK9, ese medicamento que es un anticuerpo monoclonal que se pincha en el abdomen cada 15 días y produce reducciones muy importantes del colesterol. Alguno de vosotros ustedes lo estará recibiendo. Está para ser comercializado en los próximos meses en España, pues otro medicamento que también se puede enganchar a la estatina, que es el ácido bempedoico. En general, la estatina tiene que estar siempre en el tratamiento, salvo que no se tolere, y en cuyo caso pues, se pueden utilizar cualquiera de las otras opciones que veis aquí. Claro, las estatinas, como han sido comercialmente un exitazo para las compañías que la han fabricado, pues igual que los imperios, pues tienen su leyenda negra, ¿no? No sé si si han leído este libro de Imperiofobia, que viene a decir que todos los grandes imperios pues tienen su leyenda negra. Lo tuvo España cuando fue un imperio, en aquellos tiempos en que en España no se ponía el sol, y también pues lo ha tenido el imperio americano, porque hay en muchas partes del mundo pues hay un espíritu antiamericano muy grande, ¿no? Antiimperialismo americano. Bueno, pues las estatinas no son un imperio, pero también tienen su leyenda negra. Entonces, al principio, que si las estatinas producían cáncer, que si las estatinas producían hepatitis, que si las estatinas... Disculpad, que si las estatinas producían o destruían el músculo. Nada de eso es cierto, es excepcional que las estatinas puedan producir una hepatitis, pero raro, muy raro. Por supuesto, las estatinas no producen cáncer y lo que sí producen las estatinas con relativa frecuencia, que puede ser entre un 1 y un 5% de la población que las toma, es molestias musculares, cansancio, algún calambre o dolor, o a veces elevación de un analito en la CPK, ¿no? Pero esto es raro, esto es muy raro. La mayor parte de los pacientes, el 90-95% de los pacientes, tolera las dosis de estatinas prescritas y ni se entera, ¿vale? ¿Cuál es el efecto principal de las estatinas? Pues nada de lo que estáis viendo a la derecha. El efecto principal es que son capaces de reducir la discapacidad y la muerte por ictus e infarto de miocardio. En aquellas personas tienen la capacidad de reducir nuevos eventos en un 30 o un 35%. Depende de la intensidad de reducción. Esto significa que son capaces de evitar 1 de cada 3 infartos nuevos de miocardio. Pues claro, las estatinas no evitan todos los infartos, ¿verdad? Pero sí reducen la probabilidad de tenerlas o de tenerlos más tarde. Por lo tanto, el motivo de dar estatinas es que
somos capaces de alterar la historia natural de la arteriosclerosis y reducir la probabilidad de tener un infarto, que nunca es cero, pero siempre es una ayuda. Bien, y vamos con el tema que nos ocupa, que es el de la COVID. Hay decenas y decenas de artículos publicados tanto en China como en Estados Unidos como en España que indican que aquellas personas que están tomando estatinas e ingresan al hospital tienen menor mortalidad que los que no toman estatinas. Este trabajo que aquí veis en inglés está hecho en 19 hospitales catalanes que recogieron 2.157 pacientes infectados por COVID, ¿vale? La mayor parte de los pacientes que tienen COVID están en casa, muchos ni se enteran, pero aquellos que ingresan son los que están mal, ¿no? Entonces, lo que se observó es que si uno compara la mortalidad, que está aquí en naranja, ¿no?, de los pacientes que no tomaban estatinas, pues veis que se morían un 25% de los ingresados, que está bien, es mucho. Pero si estos venían tomando estatinas de antes, pues la mortalidad bajaba al 19%. Incluso diferenciaba este trabajo a aquellos que no tomaban estatinas cuando ingresaron, que no las tomaban antes del ingreso, aquellos que la tomaban pero dejaron de tomarla durante el ingreso y aquellos que la tomaban antes y continuaron tomándolas durante el ingreso por COVID. Y como veis, la probabilidad de morir o la frecuencia de mortalidad es menor, de 23 a 21 a 17. Es decir, que de alguna manera, ¿esto qué nos viene a decir? Nos viene a decir que parece que los pacientes que mantienen las estatinas durante la enfermedad, pues van mejor. Esto ya digo que hay decenas de artículos que lo dicen. Y uno de los primeros que lo dijeron fue este que traigo aquí, que es un estudio de Wuhan, en el que pues veis que la mortalidad de los sujetos que tomaban estatinas pues era de un 5%, mientras que la mortalidad en aquellos que no tomaban estatinas es un 9%. Es decir, que el que toma estatinas surfea la ola de la COVID mejor. Bien, ¿cuánto de robusto son estos resultados? Bueno, pues no son muy robustos. ¿Por qué? Porque estos son estudios observacionales. Observacionales que uno ve una población y analiza en un momento dado qué es lo que ha ocurrido. Entonces, claro, los estudios observacionales no tienen una gran solidez. De hecho, muchos estudios observacionales, cuando se replican de una forma que hay que replicar, que es un ensayo clínico aleatorizado, pues dejan de tener valor, ¿vale? ¿Por qué un estudio observacional no tiene la solidez de un ensayo clínico? Pues por esto que veis aquí. Miren, si yo voy a Málaga en agosto y hago un estudio y veo a aquellos pacientes, veo a la población que pasea por el paseo marítimo y hago un estudio de la edad no sé qué, encuentro una asociación que dice, por ejemplo, que aquellos que toman helados, pues tienen quemaduras, ¿no? Entonces digo, caramba, hay una relación entre los individuos que están con quemaduras, pues toman más helado. Pero claro, entonces uno puede pensar que hay una relación causal entre tomar helado y quemarse o viceversa. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque no hemos investigado la exposición al sol. Lo más normal es que los sujetos que están muy expuestos al sol tengan más probabilidades de tomar un helado y más probabilidades de tener una quemadura. Si uno solo mira la película parcialmente, que es lo que ocurre con un ensayo observacional, puede uno inferir resultados que luego en la práctica no son. Por tanto, estos resultados son buenos, pero no es para tirar cohetes. No obstante, hay un consenso de los británicos, hecho hace unas semanas, que dice ¿qué dicen las evidencias o las pruebas de estos ensayos, estos estudios observacionales? Pues vienen a decir que si uno toma estatina, no debe de dejar de tomarla porque pueda coger el COVID. Si uno toma estatina y coge el COVID, no debe dejar de tomarla. Si uno toma estatinas y se ingresa por COVID, debe procurar mantener el tratamiento durante el ingreso hospitalario, porque en todas esas circunstancias parece que hay mejor pronóstico tomando la estatina. ¿Por qué las estatinas?
pueden mejorar el pronóstico de la COVID, pues se desconoce y es muy especulativo y no tenemos tiempo. Bien, y ahora vamos a pasar más al terreno propiamente COVID. Bueno, lo más importante del COVID, lo ideal es no infectarse. Y para no infectarse, como este virus se transmite a través de las partículas que exhalamos cuando hablamos o cuando tosemos o estornudamos, pues la mascarilla, ¿no? Sabéis que hay un debate muy ideologizado sobre el uso de las mascarillas y la libertad individual, y que sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, este chiste que me he encontrado por Twitter, pues está claro que hasta el coronavirus está de acuerdo en que no se usen mascarillas, ¿no? Pero lo razonable es utilizarlas. De hecho, todas las personas, bueno, muchas personas las usamos, pero hay negacionistas en esto, ¿no? Pero bueno, la idea es que no debe haber negacionismo y todos debemos utilizar mascarillas para evitar contagiarnos o evitar contagiar. El otro tema que yo creo que es muy de actualidad y por eso lo he querido traer aquí es el tema de las vacunas. Este esquema está tomado de la Agencia Española del Medicamento y entonces explica cómo funciona la vacuna de la COVID. Y las vacunas ha sido un gran éxito de la humanidad. Vosotros habéis oído ustedes han oído que ha habido una operación militar durante la pandemia que se llamaba la Operación Balmis y ahora le han puesto al hospital de Madrid el Isabel Zendal. Bueno, pues Balmis era el jefe de la expedición que llevó a niños que estaban infectándose con el virus un virus atenuado de la viruela. Porque se había visto que aquellos que ordeñaban vacas en el Reino Unido pues, pasaban unas pústulas en la piel muy parecidas a la viruela, pero nunca enfermaban de viruela y por supuesto no morían de viruela. Entonces, un científico británico pues, se dio cuenta que eso les ocurría porque se contagiaban de esas vesículas de esa viruela atenuada que tenían las vacas. Y como venía de la vaca, pues le llamó vacuna, ¿no? Y entonces Isabel Zendal, Balmis y Company, pues a través de niños del hospicio del orfelinato, pues lo trasladaron a América y contribuyeron a la vacunación, ¿no? Por eso el término de vacuna. Hay muchos tipos de vacunas y el ejemplo es, por ejemplo, virus inactivos, ¿no? Pues el virus de la polio, ¿no? El de la varicela es un virus vivo atenuado, que no está aquí. Luego hay otros que son proteínas, por ejemplo, la hepatitis A y B. Y luego hay unas que son las nuevas, que son las de RNA mensajero, que son justo las de la vacuna del COVID. Como el virus es un virus de RNA, pues han cogido un trozo de ese virus que tiene propiedades antigénicas, es decir, tiene propiedades de desencadenar una respuesta inmune defensiva, pero no de infectar. Y entonces, bueno, pues se inyecta, este virus de RNA estimula a las células que están en los tejidos, en la piel o el tejido celular subcutáneo, procesan esta RNA y entonces activan células inmunitarias. Y estas células inmunitarias pues, son capaces de estimular para formar anticuerpos. Entonces, cuando nos vacunan, sea de lo que sea, acabamos haciendo anticuerpos. Es bueno tener muchos anticuerpos, pero el tener pocos anticuerpos tampoco dice que no estemos vacunados, porque la gracia de la vacuna no es solo fabricar anticuerpos, que los anticuerpos se acaban agotando, es que quedan estas células de aquí que son de memoria. De tal manera que si alguien vacunado hace unos meses apenas tiene anticuerpos, pero vuelve a entrar en contacto con el COVID, pues entonces se encuentran ya a estas células preparadas y la respuesta de anticuerpos es brutal. ¿Vale? Por eso es tan importante vacunarse. Yo tengo conocidos con polio y es una pena que haya gente que no quiera vacunarse de la polio, no quiera vacunar a sus hijos de la polio, porque es que no sabe lo que es la polio. Entonces, hay algunas familias no quieren vacunar a sus hijos del sarampión porque no hay sarampión. Claro, no hay sarampión porque el 95% de los chavales están vacunados del sarampión y entonces la población ha adquirido eso que llaman la inmunidad de rebaño. Entonces, claro, si está el 90% vacunado, es muy difícil que tú te contagies, porque los niños no sirven de propagación. Pero si estuviésemos en un mundo donde hubiese vacunas del sarampión, los niños, desgraciadamente, caerían con sarampión. Bueno, dicho esto,
¿Qué vacuna debo recibir? Pues esto lo cogí de la red. Un colega nuestro en Harvard nos dio una conferencia y utilizó esta diapositiva. ¿Cuál es la mejor vacuna? Pues la que primero te ofrezcan. Es decir, que no hay que hacerle ascos a ninguna vacuna. Esto que veis aquí a la izquierda, esto que ven aquí a la izquierda, disculpen, es que comercializa, el que fabrica la vacuna, ¿no? Aquí está la de Pfizer-BioNTech, la de Moderna, la de Oxford AstraZeneca y esta Johnson & Johnson, que son las que están más por delante. Vean ustedes que la protección frente a la enfermedad grave es de un 97 a un 100%, ¿vale? Y la protección que dan estas vacunas para las formas más graves, que son las que necesitan hospitalización, es prácticamente del 100%. Es decir, que todas las vacunas se comportan por igual. Todas son buenas y todas protegen. ¿Cuál es la mejor? La que te ofrezcan. En mi hospital me tocó vacunarme hará mes y medio y era de Pfizer, por la de Pfizer. Pero si me hubiesen dado la de cualquier otra, ¿vale? Entonces la mejor es la que te ofrecen. Claro, también es verdad que en los últimos días hay mucho debate, ¿no? En cuanto a qué vacunas usar o no. Bien, ¿son eficaces las vacunas? Bueno, esto es un gráfico que voy a explicar que es americano, porque lo he tomado de Twitter, pero vi un gráfico muy parecido en España. Vean ustedes, esto es la mortalidad entre ancianos que están en residencias, ¿no? La mortalidad. Entonces, la mortalidad crece conforme crece la ola del virus, ¿va? En oscuro o en gris es la mortalidad de la población general. Entonces, veis la mortalidad va creciendo, tanto para la población general, muy parecido a los ancianos que viven en una residencia, pero una vez que se vacunan, la mortalidad cae. Es decir, que la vacuna, ahora hay muy pocos ancianos de residencia que fallezcan, afortunadamente. ¿Por qué? Porque fueron los primeros vacunados. El resto de la población que no ha sido vacunado, pues sigue teniendo la mortalidad que le corresponde a nuestra vacuna. Por lo tanto, las vacunas son muy efectivas. Y claro, como les decía, pues ahora hay muchas pegas, que si una hemorragia, que si trombosis. Bueno, aquí he hecho un totum revolutum con esta diapositiva que voy a ver si la puedo ordenar, ¿no? Porque claro, hay alarma, ¿no? Hay alarma social porque hay personas con trombosis, que si AstraZeneca, que si primero no se vacunaban los demás de 65, que luego que sí, que luego tal. Bueno, en España ya vamos casi por 1 millón de personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Quería poner información en España y quería tomarla de un periódico nacional. Entonces digo, bueno, si pongo El País, malo, si pongo El Mundo, peor, y si pongo el ABC, uff. Entonces me he ido al periódico que todos leemos y que es el mejor, que es el Marca. Ahí estaremos todos de acuerdo. Bueno, pues la noticia la he tomado del Marca, pues porque es un periódico transversal, ¿no? Y además líder, que es el que más se lee en España, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con el cerca de 1 millón de personas que ya han recibido la primera dosis? ¿Deben estar preocupados? Bueno, está claro que no. Está claro que no. Miren, los británicos hace pocos días publicaron esta diapositiva que pongo aquí a la izquierda, que es que esto es muy importante. Y dice aquí, teniendo en cuenta las pruebas disponibles, la tasa de trombosis en la población vacunada es de 22 casos por cada 2 millones de vacunados. 22 casos por cada 2 millones de vacunados. Es decir, un caso por cada 136.000 vacunados. Dirán, y esto es mucho, esto no es nada. Esta es una tasa que es, si me apuran, inferior a la tasa de la población general. En mi hospital, antes del COVID, antes de la vacuna, todos los días se han ingresado pacientes con trombosis o con embolias pulmonares. O sea que esto es una patología muy frecuente. De hecho, se tratan con anticoagulantes orales también. A estos pacientes que sufren una trombosis venosa y un embolismo pulmonar. Entonces, la vacuna no parece aumentar el riesgo que tiene la población por vacunarse. ¿De acuerdo? Pero este es un extremo, es decir, esto es la proporción de pacientes que vacunándose tienen una trombosis. 1 de cada 136.000. Pero, ¿cuál es la proporción de pacientes que
se infectan por COVID y tienen trombosis. Pues aquí les pongo esta cita, que es de una revista americana muy seria, publicada en julio del año pasado, que se titula Trombosis en pacientes hospitalizados con COVID en el sistema de salud de la ciudad de Nueva York. Pues la proporción de pacientes que sufren una trombosis cuando se infectan y se ingresan es de un 16%. O sea, un 16% significa que hay 16 trombosis por cada 100 pacientes ingresados. Mientras que en pacientes que se vacunan es 1 de 136.000. No tiene color. Es decir, la vacuna sí o sí. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que la OMS dice que no hay que retirar AstraZeneca y que hay que seguir vacunando. La Agencia Europea del Medicamento dice que hay que seguir vacunando. La Agencia Española del Medicamento, de momento, no dice nada, pero está mirando a Bruselas. Y los políticos, pues, se han asustado. Entonces, no hay ningún político que quiera cargar con la responsabilidad de que un paciente que le dan una vacuna de AstraZeneca tenga una complicación. El caso este desgraciado de la maestra de Marbella, ¿no?, que lo tenemos muy cercano, pues, tuvo una hemorragia masiva cerebral. Yo he tenido 2 compañeros que hace años tuvieron una hemorragia masiva cerebral porque tenían una malformación venosa en la cabeza. Y esto se ve, no se ve todos los días afortunadamente, pero se ve. Ha dado la coincidencia. ¿Es casualidad o es causalidad? Pues lo más probable es que sea casualidad, ¿no? Casualidad. Si tú vacunas a 1 millón de personas, pues en 1 millón de personas tienen que pasar muchas desgracias, igual que te vacunes que igual que no. Lo más probable, yo espero que así sea, es que no despreciemos esta vacuna de AstraZeneca, salvo que haya datos consistentes. De momento, desde el punto de vista de los científicos que entienden esto, la OMS y la Agencia Europea del Medicamento dicen que hay que seguir vacunando con AstraZeneca. Y los británicos ni os cuento, ¿vale? Bien, ¿tiene la vacuna del COVID peligro para la gente mayor? Pues sí, porque entonces se te llena la casa de los nietos, ¿no? Y entonces pues tienes que cogerlos, llevarlos, hacer la comida, cogerlos del colegio. Este es el principal efecto adverso que tiene la vacuna del COVID para las personas que ya nos vamos haciendo mayores y sobre todo que tenemos nietos, ¿no? Entonces, la idea, el mensaje es que vacunarse pues con lo que primero te ofrezca. Y ya como conclusión de esto, y llevo 35 minutos, no quería extenderme tanto, es que aquel que tome estatinas no debe dejar de tomarlas, incluso aunque tenga COVID o se ingrese por COVID. Otra cosa es que durante el ingreso hospitalario vaya a recibir otra serie de medicamentos que puedan interferir con el metabolismo de las estatinas. Bueno, pues eso es un caso particular que los médicos del hospital se encargarán de resolver. Pero en principio no hay por qué dejar la estatina, ni aunque se coja la enfermedad, ni aunque se ingrese. Porque no, las evidencias apuntan a que no hay ningún problema con ellas. Tenemos que seguir manteniendo las medidas sanitarias básicas. No sabemos si estamos delante de una 4ª ola o de una media ola, no sabemos lo que ocurrirá, pero hay que ser prudentes y hay que pues, no salir en Semana Santa y ser pues eso, muy prudentes, ¿no? Y luego cuando les llegue la vacuna, pues nada, no la dejen pasar, ¿no? Así que nada más, esto es todo, voy a dejar de compartir y si tienen ustedes cualquier pregunta, cualquier cosa, pues estaré encantado. Bueno, aquí he visto chatear a Yocho. Vale, pues aquí ya tengo unas cuantas. Bueno, pues ha sido extraordinaria la ponencia que ha hecho, puesto que yo creo que todo el mundo estamos muy preocupados con la vacuna y más, bueno, pues por las noticias que hay. Ahí a nosotros nos han llamado muchísimos pacientes diciendo que bueno, que qué hacen, que si se la ponen, otros que se han puesto la primera dosis y no quieren ponerse la segunda dosis. Yo creo que esta tarde, con lo que usted ha indicado, creo que ha quedado muy claro, o sea, que la vacuna es lo único que nos va a salvar. En caso de que nos diera el COVID, yo creo que los efectos son mucho mejor que si no tienes la vacuna puesta. Creo que habrá muchas preguntas, entonces vamos a dejar paso para las preguntas y las va contestando. Sí, mira, por el chat, por ejemplo, Diego Pérez nos pregunta, ¿cuáles son los efectos adversos de las estatinas? Bien, los efectos adversos son los que forman parte de la leyenda negra.
la leyenda negra los exagera mucho, pero efectivamente todas las estatinas tienen efecto adverso como cualquier medicamento. No hay ningún medicamento que no tenga efecto adverso. Ni el bálsamo lo difiere, habrás, si uno lee el Quijote, también tenía efectos adversos. Y yo creo que ni el agua bendita. Seguro que si alguien toma, ¿no?, agua bendita también le dará efecto adverso. Porque los efectos adversos dependen de la persona, no dependen del medicamento. Entonces hay personas que toleran de todo y hay personas que toleran pocos medicamentos. Esto es la vida misma. Esto pasa en las mejores familias. Entonces los efectos adversos más comunes son, pues, dolor en los músculos, suele ser lo más habitual. La hepatitis es excepcionalmente rara. Yo llevo 30 años prescribiendo estatinas, no he tenido una hepatitis nunca. En mi centro hay elevación de transaminasas, pero la elevación de transaminasas y nada es lo mismo. El hígado puede tener un poquito elevada las transaminasas, son un poquito, no tiene importancia. Se mantiene la estatina, la dosis. Tener elevadas las transaminasas no es tener hepatitis y no es destruir el hígado, como a veces se oye, ¿no? Así que tranquilidad. Y bueno, el cáncer nada. Entonces, efectivamente, quizá en nuestra consulta ahora vemos muchos pacientes que son intolerantes a las estatinas por dolor muscular. Bueno, pues tenemos varias cosas que hacer con ellos para no desperdiciar el efecto tan positivo que puede tener en ellos, ¿no? Muy bien, pues otra. Sí, mira, también César de Cardiojaén, precisamente en relación a estos efectos, pregunta, ¿hay forma de rebajar el agotamiento y el dolor en las articulaciones que producen las estatinas? Bien. Cuando alguien viene a nuestra consulta porque no tolera estatinas por estas molestias, lo primero que hacemos nosotros es comprobar que no quede otro remedio que tomar estatinas. Es decir, que la indicación es clara. Porque a veces la indicación es dudosa, ¿no? Entonces, el riesgo es alto, pero no tan alto. Entonces, si no hay una indicación muy clara, no la damos. Entonces, lo que nosotros hacemos en consulta es dar una estatina a dosis muy baja. La dosis normal de estatina es 20, 40, o incluso hay 80. Nosotros damos 5, rosuvastatina de 5, por ejemplo, y la damos en días alternos. Muchos pacientes toleran esa dosis bajita de estatina. Es una dosis baja, sí, pero la ayudamos con una combinación con ezetimiba. Entonces ya el colesterol ya baja un poquito más con esa combinación. Y si los pacientes toleran 5 de rosuvastatina en días alternos y la ezetimiba, pues subimos a 5 cada día, ¿no? Entonces, hay una proporción. Aquellos que no toleran nada la estatina, es decir, que tienen unas molestias muy importantes y la abandonan, es muy difícil que vuelvan luego a la estatina, porque en algunos pacientes, si te sienta mal la estatina, te sienta mal la ezetimiba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es normal. Entonces, no hay que despreciar la estatina, la dosis más baja que se pueda tolerar, asociado a ezetimiba. Y además, ahora desde hace 2 o 3 años tenemos los inhibidores de PCSK9 que en pacientes de mucho riesgo lo podemos emplear en sustitución de las estatinas, ¿no? Las inyecciones estas del anticuerpo monoclonal. Muy bien. Mira, María Fontalma y Miguel Ángel Sánchez nos preguntan lo mismo. ¿Son efectivos los alimentos que dicen reducir el colesterol tipo Danacol, levadura de arroz rojo? Bien, vamos a ver. El Danacol es un yogur que está enriquecido con fitosteroles, ¿no? El colesterol es un esterol, pero es un esterol de origen animal. Solo los animales fabricamos colesterol. En las verduras, en los vegetales, lo que hay son esteroles de origen vegetal. Se llaman fitosteroles, pues fito es el prefijo de las verduras y cosas de estas, ¿no? De los vegetales. Entonces, cuando uno come mucha verdura, los fitosteroles compiten por entrar en la célula del intestino con el colesterol. Entonces, como entran muchos fitosteroles, entra menos colesterol y eso contribuye a que se absorba menos y baja el colesterol, ¿no? ¿Qué han hecho la industria alimentaria? Pues lo que ha hecho es enriquecer productos con fitosteroles. Entonces, un yogurcito de estos pues tiene 2 gramos de fitosteroles. Tomar más fitosteroles tampoco es bueno, ¿eh? O sea que si es un Danacol, es un Danacol al día. ¿Baja mucho? Hombre, baja de media un 10%. Entonces, claro, si uno lo compara con el 50% que baja atorvastatina 80, pues no tiene color. Pero claro, nosotros
bueno, dejamos que un paciente, si quiere tomar un yogur de fitoesteroles, no tenemos inconveniente. Incluso, si quiere, lo puede mezclar con una estatina o con ezetimiba o con cualquier otra cosa. Porque pero claro, si uno hace una dieta rica en verdura y legumbres, pues prácticamente está tomando los gramos de fitosterol, ¿no? Tenemos otra pregunta aquí que nos hace otro socio que dice que si la inyección de Repata también tienen estatinas y puede ofrecer... También tendría... Exactamente. ¿La inyección de Repata también tendría esa protección que Exacto. ofrecen las estatinas frente al coronavirus? Sí. Vamos, además de una forma espectacular, porque, claro, ¿por qué las estatinas reducen la probabilidad de tener un infarto o un ictus? Pues porque bajan el colesterol. Y Repata y Praluent, que son los dos medicamentos que son anticuerpos monoclonales, bajan muchísimo el colesterol cuando se añade a estatinas y ezetimiba. O sea, es triple terapia. No es que me pincho en lugar de. Me pincho en lugar de si la estatina o la ezetimiba no la aguanto. Pero si la tolero y me pongo esto, pues el colesterol LDL se queda en 20, en 15, en 30. Es espectacular. Y claro, eso, como reduce tanto el colesterol, reduce también mucho los eventos. El riesgo de tener un segundo infarto. Porque las estatinas, si previenen infartos, no es por un efecto del medicamento en sí, sino porque baja el colesterol. O sea que tomando solamente Repata sí se puede bajar el colesterol también. Sí. Prácticamente un 50%. Si uno solo toma el único medicamento, es Repata, baja un 50% del colesterol, que no está mal. No está mal. Claro. Muy bien. Lo que pasa es que hay, como saben, hay restricciones para la prescripción de Repata. Es un medicamento hospitalario, te dan la medicación por mes, hay que prescribirlo en determinadas circunstancias. No todo el mundo tiene acceso a que le financien el medicamento, ¿no? Pero sí, es fenomenal. Luego nos trasladan otra pregunta por WhatsApp. Nos dice, se dice que la vitamina D tiene beneficios contra el coronavirus, pero si esto es un derivado del colesterol y tenemos que mantenerlo a raya, ¿cómo podemos controlarlo? Bueno, lamento, por ejemplo, lo de la vitamina D es un buen ejemplo de cómo un estudio observacional es favorable a la vitamina D y, sin embargo, cuando haces un ensayo clínico, la vitamina D. Hoy mismo acabo de leer, preparándome esta mañana, acabando de prepararme, pues la preparé ayer, la charla de hoy. Por ejemplo, en Córdoba, mis colegas de Córdoba nos han pedido incorporar pacientes que ingresan por COVID para tratar con vitamina D porque supuestamente mejora algo. Bueno, hay un estudio americano ya publicado que dice que la vitamina D no sirve, no reduce ni la muerte, ni los días de estancia, ni nada. Entonces, la vitamina D no parece que tenga un efecto beneficioso cuando se ensaya, cuando se hace un ensayo clínico. O sea, que una cosa es que uno vea que los pacientes que toman vitamina D o calcio tengan mejor mortalidad, pero luego cuando hace un ensayo no sirve. Entonces, por eso digo que de lo observacional al ensayo clínico hay una gran diferencia, ¿eh? Hay una gran diferencia. Entonces, no hay problema porque lo que nosotros hacemos cuando damos un medicamento para bajar el colesterol es bajarlo en sangre. Pero ¿dónde va ese colesterol? A la célula. La vitamina D no se fabrica en la sangre, se fabrica en las células. O sea, uno puede tener un colesterol LDL muy bajito y tiene de sobra colesterol sus células para fabricar todo lo que haga falta. Miren, hay un caso de una chica afroamericana en Dallas. Nació con unas mutaciones de un gen que no ha lugar ahora a comentar. Todos tenemos normalmente 100 miligramos de LDL, ¿no? De ahí para arriba, ¿vale? Los adultos. Ella nació con 14 miligramos. Y lo más alto que ha tenido el LDL en toda su vida es 20, desde el nacimiento. Ha fabricado células, hormonas, tiene un título universitario y 2 hijos. Con 14 de LDL, es decir, no pasa nada por tener 14 LDL. El problema sería no tener colesterol dentro de la célula. Así que, aunque ustedes tengan el colesterol muy bajito, enhorabuena, no se preocupen, ¿eh? No pasa nada. Ahí las células tienen suficiente.
Lo que pasa es que suele ser al contrario, se tiene alto. Ah, ya. No, pero hay también quien se preocupa de que, Sí. uy, ¿cuánto me ha bajado? Pues yo tampoco tenía tan alto el colesterol, ya lo tengo en 30 o 40, mejor, ¿no? Mira, Francisco Torreira nos pregunta por el chat, ¿cómo se puede subir el colesterol bueno? Ah, esto está muy bien. Bueno, el colesterol bueno, debo decir, pues también todos los medicamentos que son capaces de subir el colesterol bueno no han mostrado prevenir la enfermedad cardiovascular. Es decir, que así como tú das cualquier cosa que baje el colesterol malo y sabes que al cabo de unos X tiempo vas a tener menos infartos. Pero tú das cualquier cosa para subir el colesterol bueno y no pasa nada. Al cabo de unos años sigues teniendo la misma probabilidad de tener un infarto. Ahora, hay una serie de actividades físicas, de estilo de vida, que se asocia mucho con tener el colesterol, con que suba el colesterol bueno. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que es un marcador de salud, ¿no? Y sobre todo lo más importante es el ejercicio físico. Lo que más eleva el colesterol bueno es el ejercicio físico. Y dejar de fumar. Si se fuma y se deja de fumar, eso también. Los estrógenos también suben el colesterol bueno. Las mujeres, pues por eso tienen un colesterol HDL más alto que los hombres, porque tienen estrógenos de una forma natural, gracias al colesterol, como ya sabemos, ¿no? Pero claro, ningún hombre va a tomar estrógenos para subir el colesterol, sería un poquito preocupante, ¿no? Y el alcohol también sube el colesterol bueno, ¿no? Lo que pasa es que el alcohol, lo que ganas por el colesterol HDL bueno lo puedes perder por otra parte, que si el hígado, que si, no sé, miles de cosas, ¿no? Entonces, dicen que hasta 2 copas de vino, los franceses, ¿no? Los franceses es curioso porque comen mucha mantequilla, que es una grasa mala para el colesterol, y tienen la misma mortalidad cardiovascular que nosotros. Eso lo llaman ellos la paradoja francesa. Y hablaban del vino. Claro, el vino tiene muchas más, es como el aceite de oliva. Tiene muchas cosas. Entonces, tiene antioxidantes naturales que van en el pellejo de la uva, pero que se quedan en el vino, ¿no? O sea, hay mucho debate. No se puede aconsejar tomar vino para subir las HDL. Se dice también que, bueno, que el deporte es importantísimo y que baja el colesterol. ¿Hasta qué punto? Bueno, muy poquito, ¿eh? Uno no puede esperar. O sea, hay que hacer deporte porque el deporte, como la enfermedad vascular es multifactorial, pues si uno hace deporte tiene menos papeletas para tener un infarto. Eso está más claro que el agua. Porque además, el que hace deporte de forma regular suele estar más delgado, más canijo, ¿no? Y por tanto menos probabilidades de ser hipertenso o de tener diabetes. Entonces, en su conjunto hay que hacer deporte solo por eso. Pero uno no puede pretender que el colesterol LDL baje mucho con el ejercicio físico porque es imposible. Entonces, puede bajar, es bueno, pero el que ha tenido un infarto o el que tiene mucho riesgo vascular y tiene que tener el LDL en 40 o en 50, no puede pensar que el ejercicio físico se lo baje tanto. Necesitará medicación. Muy bien, pues ahora mismo, por lo menos por el chat, no tenemos más preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Se puede quitar el micrófono y activarlo? A ver. Nadie levanta la mano. Parece que ha quedado todo muy claro. Bueno, pues de todas formas, si mientras alguien va pensando lo que quiere preguntar, yo las conclusiones que he sacado de este taller son muy interesantes porque nos han aclarado muchísimas cosas. Primero, nos ha quedado clarísimo que el colesterol, por supuesto, es un factor de riesgo importantísimo y más para las personas cardiovasculares, o sea que tenemos una patología coronaria. Luego después, la vacunación también ha sido una aclaración que necesitábamos porque hay muchísimos, yo creo que no socios, sino casi todo el personal y todo los que están, como dicen, los que estamos metidos en ello, pues tenemos preocupación al haber oído las noticias de que si nos puede pasar algo, si nos las podemos poner. Incluso me han llegado a preguntar que si los coronarios teníamos una vacuna especial
no AstraZeneca, para no tener... Entonces yo creo que ha quedado clarísimo. Yo creo que nos ha encantado a todos la explicación que ha dado. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los que están ahora mismo conectados con nosotros, el habernos acompañado, y a usted, doctor Valdivieso, pues darle las gracias, y la verdad es que lo felicitamos por este taller. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Yo encantado de colaborar y cuando queráis. Ahora es cuando sorteáis el viaje, ¿no? Sí, ahora después. Sí. Primero le hacemos una prueba de colesterol a todos y depende de cómo... El que tenga el colesterol alto no va. No va. Muy bien, sí me gusta. Entonces yo me quito. Vale, pues buenas tardes. Pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.